Hola, buenas tardes, pues estamos en otro programa de Radio Diseño MX, en Canal Diseño MX, ahora con un invitado, como ya les había prometido en alguno de los programas iniciales, de que estaría una persona que también se ha especificado mucho en lo que es el diseño de los skateparks y azoteas verdes. Entonces tenemos a Bruno Jarani. Por favor, preséntate, Bruno, que es un poco de lo que has hecho, dónde estudiaste y desde entonces, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Primero, muchas felicidades por tu programa. Creo que es muy importante que existan estos medios de difusión y te felicito que tengas la valentía, el gusto y todas las ganas para echar a andar este proyecto. Muchas gracias, y pues muchas felicidades, ¿no? Bueno, un poco sobre mí. Soy arquitecto paisajista, egresado de la UNAM, licenciado en arquitectura de paisaje. Es curioso un poco cómo me acerco a la arquitectura de paisaje, porque yo hago una carrera técnica en horticultura y jardinería en el Jardín Botánico de la UNAM, y de ahí mi intención era estudiar diseño industrial, ¿no? Entro a la Facultad de Arquitectura. Creo que en ese tiempo existía un tronco común donde arquitectos, diseñadores industriales y arquitectos paisajistas compartían el primer año. Curiosamente llega en ese entonces el coordinador de la carrera de arquitectura de paisaje, Marcos Massari, con un carrete y muchas diapositivas, y durante una hora y media empieza a pasarnos diapositivas de las fotos que tomó durante sus viajes. Y pues bueno, me fascina lo que es la arquitectura de paisaje, ¿no? Nos habla de que se combina la vegetación, el diseño de los espacios y el diseño del mobiliario, ¿no? Entonces, ahí es mi primer acercamiento a lo que es la arquitectura de paisaje. No tenía idea de la carrera, la verdad. Entonces creo que soy un arquitecto paisajista, pues, que ha tenido esta suerte de tener ese contacto con el ahora director de la facultad, Marcos Massari, ¿no? Okay. De ahí me interesa, pregunto qué es lo que se necesita, se tomaba un propedéutico, hago el propedéutico, me interesa, y así es como entro a la carrera de arquitectura de paisaje, ¿no? Ok, pues bueno, cuéntanos un poquito, ahora últimamente hemos sabido que tuviste un premio bueno, que estuviste en los 21 mejores arquitectos, jóvenes arquitectos. Cuéntanos un poquito cómo fue esta invitación, o esa base, por medio de un concurso, cómo funciona. Sí, claro. Recibí un día una llamada en el taller del arquitecto Gustavo López Padilla, preguntándome si estaba interesado en participar, que podía ser un candidato a ser seleccionado. Me pidió que le mostrara mi portafolio, y de esta forma se fue poco a poco llevando a cabo todo el proceso para poder ser seleccionado, ¿no? Durante un tiempo el arquitecto López Padilla, Honorato Carrasco y la arquitecta Lucía hacen una selección de jóvenes, ¿no? que están haciendo obra, y los siguen durante un tiempo, y poco a poco así los van seleccionando, ¿no? Entonces ahí tuvimos la fortuna de participar con dos proyectos, que fue el Parque Bolsillo Metro Tesosomoc y el Skatepark de Bosque de Aragón, ¿no? Okay. Exactamente. Que mencionas al principio, ¿en qué consistía el Parque Tesosomoc? El Parque Tesosomoc es una intervención en el espacio público, es una salida del metro, un estacionamiento que era parte del metro, que estaba en desuso, y se le quería hacer un pequeño parque para que la gente lo pudiera utilizar. Y es una configuración muy, muy interesante en la calle, ¿no? Saliendo del metro hay 4 espacios abiertos, donde era un estacionamiento, se iba a intervenir, pero enfrente de él hay una iglesia, cruzando la calle está el acceso al metro, el paradero de taxis. Entonces lo que buscamos hacer ahí es una configuración donde tanto los niños, los jóvenes y los adultos pudieran interactuar en el espacio, desde patinar, tener unas bancas de espera y unos juegos infantiles, ¿no? Entonces, cruzando la calle, como mencioné, había una iglesia. También queríamos que fuera la extensión visual de la iglesia el parque.
y que se volviera también como una especie de atrio, ¿no? Ok. Oye, y estos proyectos, ahorita hablas de 2, pero cuéntanos un poquito de todos los otros, que también me parece bastante importante, yo que también los conozco, los he vivido. Si nos puedes contar un poco del Parque Coyotes. Del Parque Coyotes. Bueno, el Parque Coyotes es un parque muy interesante, es un skate park que está en el zoológico de los Coyotes y es considerado como los primeros proyectos resilientes y los primeros proyectos que usan la captación de agua pluvial, ¿no? Entonces ahí la dinámica de desarrollo parte en donde era un lago, antiguo lago del bosque, y entonces es una plataforma, una base que ya estaba estructurada, pero está debajo del nivel alto del acceso, exactamente, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer ahí es que ya teníamos una cuenca hecha, ¿no? Entonces el proyecto partió siempre desde una pequeña indicación que lo hiciéramos sustentable, y de esta manera, al tener que bombear el agua para sacarla, si tuviéramos que utilizar un drenaje, lo que se planteó fue utilizar estos sistemas de captación a base de unas celdas o acuaceldas que se llaman, donde se generan estos grandes como cisternas de captación, que poco a poco fueran dosificando el agua a los mantos y se fuera filtrando, ¿no? Para todo esto se hizo un estudio de cuánto llovía en la zona y cuál es la precipitación que se tiene en su índice máximo histórico, y así llegamos a sacar el volumen de agua, y simplemente con ya la composición espacial del skatepark estructuramos el parque para que se fueran a estas bajadas de aguas como si funciona una coladera en una azotea, y de ahí a estas grandes cisternas que dotan de agua al suelo. Ya lo demás, que es un poco más complicado, pues fue el diseño del espacio, ¿no? Con los elementos donde la gente que patina los utiliza para patinar, ¿no? Pero es básicamente lo que es este proyecto. Es un proyecto muy muy interesante porque es de los primeros que estamos probando nuevos sistemas de captación de agua pluvial, ¿no? Bueno, aparte de toda la importancia que tiene de hacer proyectos urbanos sustentables, y en este caso pues resilientes, ya que empieza a permear el agua sin estancarse y inundarse ciertas zonas, que es lo que anteriormente sucedía ahí. Por ejemplo, también a mí lo que más me interesa es que como la formalización de los espacios, ¿no? Este espacio era un antiguo lago artificial, creado para inundarse con unos cubos en el espacio, y después no se le dio mantenimiento, se secó, y entonces la gente lo utilizaba para patinar, ¿no? Y entonces ¿cómo llegan para formalizar un espacio y hacerlo un skatepark? Algo que se empezó a dar poco a poco y que ya lo era, pero ahora le dieron todo un proyecto especializado con las rampas necesarias, pendientes, y a como patina el mexicano, ¿no? Sí, claro. Al final yo creo que los espacios te van diciendo qué es lo que se necesita, ¿no? O sea, cuando nosotros siempre en un proyecto empezamos con lo que es el análisis del espacio, para quién va dirigido, cómo se va a utilizar, qué se pretende hacer, cuál va a ser el horario en el que se va a utilizar, etc., todos los factores ambientales, sociales, todo un análisis, ¿no? Entonces, pero sí soy de la idea de que el espacio nos va diciendo qué quiere, ¿no? Bien lo dices, el espacio ya se utilizaba para eso. Simplemente lo que había que hacer era darle un poco de estructura y composición, ¿no? ¿Con qué? Pues con unos nuevos lineamientos para patinar de hoy día, ¿no? No son lo mismo las rampas, no son los mismos los trucos, va evolucionando también el deporte, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros hacemos es todo un análisis y un planteamiento para quién va a ir dirigido, cómo se va a utilizar el espacio y cómo potencializar ese espacio que ya se utilizaba para patinar, para hacerlo un mejor lugar, ¿no? Es simplemente
hacerlo así, ¿no? Y creo que es como lo que la mayoría de los diseñadores del espacio abierto hacen, ¿no? Encontrar cuál es la fortaleza de todos estos lugares para hacerlos muchísimo mejores, para que tengamos el uso correcto de estos mismos, ¿no? Sí. Oye, hablando de skate parks, cuéntanos un poquito también del último que se diseñó en el Monumento a la Madre, en el Jardín del Arte. Sí, este skate park es un skate park muy chiquito, tiene alrededor de 800 metros cuadrados y ocupa el 5% del proyecto, ¿no? Ahí recibimos una invitación por parte de R0 y PAR. Los despachos son quienes ganaron el concurso para la remodelación de todo el paseo urbano y son ellos quienes nos invitan a participar en este proyecto. De entrada fue un proyecto muy emocionante, ¿no? O sea, poder participar en algo así es increíble, ¿no? Porque al final está en el centro de la ciudad, a 2 cuadras de Reforma. Entonces se vuelve un lugar muy interesante que también ya se utilizaba para patinar, ¿no? Entonces se establecen los lineamientos o criterios de diseño por parte del plan maestro rector. Simplemente nosotros los aterrizamos, los absorbemos y hacemos un planteamiento con base en eso para desarrollar la estructura o los flujos de cómo la gente patina y puede patinar en este espacio, ¿no? Aquí uno de los retos más importantes siempre fue el arbolado, ¿no? No se podía tocar ningún árbol y eso hacía que la configuración del mismo tuviera otro tipo de reto, ¿no? Mi reto que pues, nosotros creo que resolvimos de una manera correcta, ¿no? Es muy importante decir que a nosotros nos asesoran un grupo de patinadores profesionales de nombre Distrito. Son 3 de ellos los que siempre trabajan con nosotros en todos los proyectos. Es un patinador se llama Eder Martínez, Manuel Soque Rosas y Ángel Santiago Sombra, ¿no? Son la gente que siempre nos asesora y bueno, ellos se dedican a esto de por vida. O sea, son profesionales mexicanos, exactamente, de la marca Distrito, y son quienes nos asesoran en todo tipo de cosas, ¿no? Desde las transiciones de las rampas, las alturas, el tamaño de los barandales, etc., ¿no? Entonces se puede decir que en su proceso de diseño, o sea, primero viene lo conceptual y después llevan un proceso de diseño participativo con profesionales. Es correcto, así es. Nosotros primero hacemos todo el análisis ambiental, social, flujos, visuales, etc. Hacemos la primera estructura y configuración del espacio, ¿no? Y en ese entonces se entrega a este grupo de profesionales donde ya vamos configurando todos los elementos en donde los chicos van a patinar, ¿no? Pasamos de un punto que es un punto de arranque, tenemos una rampa o ya sea una transición, bajamos, se ejecuta el primer truco, un barandal, un manual pad, etc., otra rampa, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer con ellos los desplazamientos que tendría que hacer un patinador, ¿no? Entonces después, una vez que ya tenemos la configuración del espacio, generamos todos los planos constructivos, ¿no? Herrerías, albañilerías, etc., y después ya viene la parte de lo que sería el proceso de la obra, donde estos chicos nos acompañan durante todo el proceso de la obra, porque ellos en sitio se vuelven como una especie de supervisor, exactamente, o una especie de dirección arquitectónica, donde nos dicen, espérame, este barandal hay que sacarlo 5 centímetros más porque la patineta aquí se nos puede atorar, o aquí queremos hacer este truco, y poco a poco así se va llevando la obra hasta su ejecución. Lo mismo sucede con los pisos. El primer piso tiene su pulido y van y lo prueban para que tenga el pulido correcto para que ellos se deslicen, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes éxitos, o porque han sido tan buenos los skateparks que hemos hecho, porque hemos llegado a hacer esta alianza con gente muy especialista que lleva muchos años practicando este deporte de una manera profesional, y pues simplemente juntamos su experiencia con la nuestra para desarrollar parques, ¿no? Skateparks, ¿no? Donde siempre
la idea final de los dos es que exista un buen parque para patinar para todos los jóvenes o las nuevas generaciones, como ellos dicen, ¿no? Okay. Y bueno, y los resultados ahí están con el skatepark del Jardín del Arte, ¿no? Entonces, ¿Cuántos skateparks han diseñado? hemos diseñado 5 skateparks, pero si me preguntas cuál es el mejor, es el del Jardín del Arte, ¿no? ¿En cuáles han colaborado? Hemos participado en el parque de Bolsillo Tezosomoc, el de San Juan de Aragón, el de Chapultepec, el de Coyotes y el de Jardín del Arte, ¿no? Y ahorita estamos, probablemente participamos en 2 más que ya estarán en el estado de Veracruz. Sí, yo que conozco bien el proyecto, ¿no?, del paseo urbano, estuve un tiempo involucrado en la obra, entonces después del ver el antes del espacio y después ahora es uno de los espacios más activos, ¿no?, de todo el corredor. Hablando desde Insurgentes, de la Plaza del Monumento a la Madre hasta el Jardín del Arte, ¿no? El skateboarding ahora es un deporte, ¿no?, que entra a las Olimpiadas. ¿Qué opinas al momento de tú estar siendo un despacho mexicano diseñando o especializándose en este tipo de espacios? ¿Qué opinas de este deporte y qué puede dar, ¿no? O sea, México, ¿en qué nivel estamos también de diseño, de capacidades de traer o recibir unas Olimpiadas? Si hay espacios necesarios para eso. Bueno, en el nivel de diseño, yo siempre he pensado que México es una potencia en todo, ¿no? O sea, México los mexicanos, los diseñadores mexicanos son muy talentosos, ¿no? Incluso cualquier cosa que nos propongamos hacer, diseñar, somos muy creativos, ¿no? Entonces, en cuanto a diseño, podríamos estar a la par de cualquiera, ¿no? No somos, sí somos un despacho mexicano, creo yo que somos pioneros en esto que estamos haciendo, pero hay muchos otros despachos que lo vienen haciendo y lo vienen haciendo muy bien, ¿no? Entonces, no somos tampoco los únicos que diseñamos skateparks, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto porque también la forma de patinar de la gente o los espacios o la creatividad de los mismos diseñadores va dando pie a que se vaya evolucionando en todo esto, ¿no? Y que al final, como te decía, la importancia es que tengamos muy buenos espacios para que la gente que se dedique a patinar patine bien y suba su nivel, ¿no? O sea, antes patinaba en la calle o patinaban en otros tipos de lugares. Ahora tenemos estos skateparks como el de la Mexicana, como los de Chapultepec, como el de el Jardín del Arte, donde todos estos chicos poco a poco van a ir incrementando sus capacidades y ir mejorando su nivel, que eso es de lo que se trata esto, ¿no? Ahora, al final también es un deporte recreativo, ¿no? Ojalá tengamos, y así será, muchos patinadores que nos representen en las Olimpiadas y que seguramente serán muy exitosos, pero es un deporte recreativo, ¿no? Entonces, en el espacio público tenemos que hacer que todos participen, ¿no? Que todos participen, que todos convivan, que todos practiquen y que todos mejoren, claro, ¿no? Oye, hablando de este tipo de espacios recreativos, están los espacios recreativos de skatepark que son públicos, también hay unos privados, que en su mayoría son, la mayoría son públicos, ¿no? O sea, y son hechos por el gobierno. Entonces, ¿cómo ves el estado en el que se encuentra el gobierno en cuanto a inversión de este tipo de recreación del que estamos hablando? Y si es necesario, por ejemplo, invierten muchísimo en otro tipo de infraestructuras, ¿crees que sea necesario invertir, o sea, que el gobierno invierta más en skateparks, o así está bien? Y también hablando o la pregunta también sobre los diseños, hay unas rampas que son a nivel olímpico de arriba de 3 metros, ¿no? Esos hay muy pocos aquí en la ciudad. Si en realidad se necesita invertir y el gobierno requiere, ¿no?, espacios como estos en la ciudad, ya que a veces se hacen con tarimas medio efímeros para que pasen los eventos y después no. Sí, a mí me gusta que el gobierno invierta en este tipo de espacios, ¿no? Que lo continúe haciendo sería maravilloso, ¿no? O sea, necesitamos más espacios
recreativos donde tengamos lugares para ir a patinar y dispersarnos un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, se me hace maravilloso. Sobre las condiciones que tiene el espacio público, son muy particulares, ¿no? Al final es abierto el lugar, tiene otro tipo de condiciones. A lo que mencionas sobre las alturas de las rampas, se puede volver peligroso tener un bowl o una rampa de 3 metros en el espacio público, ¿no? Alguien puede sufrir un accidente dentro de lo que pasa. Si alguien se mete dentro del bowl, ya no puede ver la gente que camina alrededor, qué está sucediendo adentro. El espacio público también tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Entonces siempre hay unas condicionantes de diseño, como en el caso del Bosque de Aragón, donde nos pedían que la altura máxima fuera 1.20, 1.40, porque así la gente que cuida o se da sus vueltas, cuando se para alrededor, puede tener pleno dominio del espacio, ¿no? Entonces, sí tiene sus propias condicionantes. Ojalá tengamos espacios donde las rampas midan 3 metros, pero también eso responderá a otro tipo de diseño, a otro control de acceso, a otro tipo de lugares, ¿no? Pero respondiendo un poco, sí me fascina que inviertan. Ojalá se sigan construyendo este tipo de espacios. ¿Necesitamos más? Sí, porque no solamente es patinaje con tabla, es patinaje con rollers, patinaje con triciclos, patinaje de bicicletas, o sea, hay lugar para todos, ¿no? Entonces, y necesitamos los espacios públicos para salir, para distraernos, para pasar un rato con la familia, con nuestros amigos, con nuestros primos, ¿no? Espacios que se vuelvan lugares sanos para divertirnos, ¿no? Sí. Oye, hablando de los sanos, y pues bueno, eso es un tema que tenemos que tocar en los skateparks, porque así es, ¿no? La gente tiene muy relacionado a este tipo de espacios con chavos que van a tomar a los skateparks, ¿no? O sea que a veces, en vez de ir a recrearse, a pasar un buen rato, ¿no? También tanto de actividad física como social, ¿no? De hacer relaciones, etc. Está muy relacionado con que chavos, banda, ¿no? Van a los grafiteros, los que están tomando, la gente lo relaciona demasiado con eso. ¿Cómo el diseño puede cambiar eso? O sea, ese mal concepto que tiene la sociedad sobre esto. Sí, bueno, yo siempre menciono, porque sale constantemente en las discusiones, ¿no? No toda la gente que patina toma, no toda la gente que patina usa drogas. Lo mismo sucede con el fútbol, ¿no? En el fútbol terminan de jugar y muchos, no todos, se van y se toman su cerveza ahí junto al campo, etc., ¿no? Entonces, no quiere decir que todos los patinadores sean malos. Por supuesto, hay gente que fuma y hay gente que toma y hay gente que hace un mal uso de los espacios, ¿sí? Pero yo creo que hay más gente que lo utiliza como medio de deporte, ¿no? Y te lo digo porque ahora que estamos más ligados con este grupo de patinadores, te das cuenta que sí están enfocados ellos a entrenar, subir su nivel, que una marca los patrocine, que les den ropa, etc., ¿no? Por supuesto, existe de todo, ¿no? Pero yo creo que hay más gente que quiere un espacio positivo. Pero te repito como hace rato, un skatepark es para todos. No podemos simplemente pensar que es para un grupo que va a hacer un mal uso de eso, ¿no? Tú ves papás con sus hijas y hijos chiquitos en sus triciclos, en sus patines, disfrutando de los espacios, ¿no? El diseño como tal sí influye en que el espacio sea utilizado correctamente o no sea utilizado, ¿no? Un buen diseño siempre va a ser que la gente vaya a patinarlo constantemente o simplemente decida no ir a patinarlo, ¿no? Entonces, un skatepark bien diseñado puede traer un grupo de gente constante, ¿no? Y siempre estar lleno, el espacio se vive, entre todos se cuidan,
hay siempre alguien ahí patinándolo, o puede hacer que el espacio esté vacío. Al igual o de la misma manera que se diseña un parque, una plaza, uno tiene siempre que tener cuidado con, si me paro en este punto, ¿tengo pleno control del espacio y me siento seguro? Sí. Si me muevo para acá, ¿veo lo que está haciendo el otro? Sí. Si me pongo aquí, ¿no choco y no tengo un ángulo donde no pueda ver? Sí. Todos esos factores siempre tienen que estar puestos en un proyecto, ¿no? Pero el buen diseño de un espacio, como un parque, un jardín, una plaza, una casa, hace que él sea exitoso o que no, que esté activo o que no lo sea, ¿no? Okay. Oye, bueno, ¿algún otro skatepark que quieras comentar algo? Pues a mí lo que me encanta del Bosque de Aragón es que es un lugar donde si uno va los fines de semana está lleno de familias, ¿no? Es algo que me fascina, y también me gusta mucho que uno va caminando en el Bosque de Aragón y puede ver a muchos chicos caminando con su tabla en todos los accesos, ¿no? No solamente el más cercano, que es el que está por el metro, sino por todos lados, por todas las puertas. Ves como los chicos van caminando con su patineta, y los sábados y domingos se vuelve totalmente familiar, ¿no? Totalmente familiar. Ves muchos niños y jóvenes con sus padres patinando y disfrutando el lugar, ¿no? Entonces yo creo que de mis parques bueno, que es lo que se busca, favorito, ¿no? Sí, que es lo que se busca, ¿no? Que sea para todos, ¿no? Okay. Oye, y bueno, o sea, está en Tecnosfera el rubro fuerte, ¿no?, de skateparks, pero también tienen una parte de diseño de azoteas verdes. ¿Cómo empezó esto? Y si tienen algún prototipo, o sea, como ya prearmado de Tecnosfera, ¿cómo funciona? Bueno, al final es un despacho de arquitectura de paisaje, ¿no? Entonces, todo proyecto que tenga que ver con el diseño del espacio abierto o espacio exterior, nosotros lo desarrollamos, ¿no? Okay. Sí nos hemos ido especializando en los skateparks y en las azoteas verdes. Curiosamente, la parte de las azoteas verdes es porque yo hago mi tesis. Es una tesis experimental sobre mezclas de suelo ligeras para azoteas verdes, para que cierto género de planta crezca en este tipo de sustrato en condiciones óptimas en la azotea, ¿no? Entonces ahí yo tengo como asesores de tesis al arquitecto Alejandro Cabeza y a la doctora Rocío López de Juanvels, quien son ellos realmente quien en la parte de diseño han sido como mis forjadores en la parte académica y en la parte profesional, ¿no? Entonces hago mi tesis con ellos, hacemos este experimento factorial donde medimos el crecimiento de 800 plantas en condiciones de azotea con una mezcla de suelo que se fue aligerando lentamente, ¿no? Se le fue agregando un material químicamente inerte que funcionara como aligerante, ¿no? Entonces teníamos esta mezcla de suelo que se aligeró, se colocaron 800 muestras en una azotea y se fue midiendo semanalmente el crecimiento de las plantas, ¿no? Hasta determinar cuál era la mezcla ligera donde este género de sedum soportara el crecimiento, ¿no? Supongo que también está como muy específico a la Ciudad de México. El experimento se hizo en la Ciudad de México, y para todo esto pues otra vez se analizaron las condiciones de dónde se iba a hacer el experimento, cuánto llovía en la zona, qué condiciones iba a estar, etc., ¿no? Todo eso se fue analizando, ¿no? Una vez que termino mi tesis, pues ya me titulo como arquitecto paisajista, y afortunadamente el arquitecto Cabeza y la doctora Rocío adquieren una casa que es que era el Museo Dinámico del arquitecto Manuel Arroza, y pretenden hacer ahí una azotea verde. Entonces me invitan a participar en el proyecto de la azotea verde para que yo lo construya, ¿no? Siempre comentamos que la doctora me dijo, bueno, ya tienes todo el conocimiento teórico, no te falta el práctico, ¿no? Te invito a que vengas a mi azotea
y pues echemos a perder juntos la azotea exactamente, y dinos qué hacer aquí, ¿no? En cuanto a materiales, por supuesto, siempre era la cliente, ¿no? Guiados por el gusto de ellos. Y pues así empezamos, ¿no? Entonces me especialicé en impermeabilizantes, aprendí a termofusionar PVC, y en esta casa creamos una azotea verde que es muy interesante. Ojalá algún día conozcas la casa, por todo lo que tiene la casa, no solamente por la azotea, pero la azotea tiene una pendiente, ¿no? Tiene un ángulo de 45 grados más o menos. No, pues exactamente, y entonces ahí el reto era cómo sosteníamos la azotea, el sustrato y las plantas en esta cubierta inclinada, ¿no? De ahí se termina ese proyecto y a ellos los contacta una ACE que se llama Convive, que están cerca de Viveros de Coyoacán, para invitarlos a hacer la azotea verde del call center de Banorte, ¿no? Okay. Entonces el arquitecto Alejandro Cabeza y la doctora me invitan a participar en este proyecto, y desarrollamos ahí la azotea verde para el call center de Banorte, ¿no? Es una azotea de 4,000 metros, es bastante grande, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros planteamos hacer desde su desarrollo, siempre por una metodología aprendida en la escuela y después llevada a la práctica, nosotros tratamos de abordar conceptualmente los proyectos de una manera simbólica, o una manera metafórica, o una manera funcional, ¿no? No quiere decir que la metafórica y la simbólica no sean funcionales, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, en esta azotea verde, lo que tratamos de hacer, al tener un call center en la parte de abajo, era cómo hacíamos una azotea que tuviera esta conectividad con los espacios, ¿no? Entonces partimos de este planteamiento filosófico de qué es un call center, cómo lo podíamos abstraer el icono de call center y después hacerlo orgánico en el espacio y que representara esta idea de conexión, ¿no? Y la logramos a través de puntos y nodos que se iban uniendo entre sí a través de la vegetación, ¿no? Entonces ese fue mi pequeña especialización, llamémoslo, con lo de las azoteas verdes, desde la parte teórica, académica, pasando a la parte experimental, ¿no? Y después llevándolo a un caso real, que sería como la casa de los arquitectos, y ya algo profesional en la vida, ya como arquitecto paisajista, en el call center de Banorte. De ahí la azotea se vuelve muy exitosa, participamos en concursos de diseño y pues ganó varias menciones, y de ahí de repente mi nombre empezó a sonar. Me invitan a participar en otros proyectos, tanto privados como públicos, y pues seguí adelante haciendo azoteas verdes, ¿no? Desde terracitas de casas enormes, muy chiquitas, ¿no? Hasta enormes, ¿no? Me tocó ver, bueno, el año pasado, el año pasado, porque fue en un recorrido de Teodoro González de León en el Festival Mextrópoli, que de hecho acaba de pasar el festival esta semana y el fin de semana pasado. Pequeño anuncio, estaremos aquí hablando de Mextrópoli en un programa posterior. Pero cuéntanos de esa azotea que yo vi en el edificio de Infonavit. Está enorme, y aparte la pregunta también es como ¿por qué es tan repetitivo la suculenta? Y si es parte como del diseño, si es lo pide cada edificio, o es parte de tu diseño trabajar con este tipo de vegetación. Ok, primero te preguntaría qué te pareció la azotea. No, pues espectacular. O sea, es un lugar. A mí, si yo estuviera trabajando en las oficinas de Infonavit, de estos que están en las computadoras levantando estadísticas, haciendo cuantificaciones, lo que sea, pueden subir. De hecho, pueden llegar temprano, correr,
porque tiene una trotapista, hacer ejercicio y después bajar o salir a arrancar plantitas para su comida. O sea, a mí me pareció fantástico. Aparte de la vista, ¿no? Sí, bueno, digo, es un espacio maravilloso exactamente de estar en la azotea y la vista que tienes y el dominio de la ciudad, ¿no? Eso es maravilloso. Te cuento un poco el proyecto. A nosotros nos invita Convive a hacer el rediseño del espacio, ¿no? Existía un diseño previo del lugar, nos invitan a hacer el rediseño del mismo, la maestra Margie Simons y el biólogo René Sánchez, quienes llevaban el cuidado de la azotea verde, ¿no? Son quienes le dan el mantenimiento a la azotea. Me invitan para hacer el rediseño, me dicen, oye Bruno, necesitamos que nos apoyes con una propuesta paisajística, veamos el espacio, qué se te ocurre como tal. Tuvimos una junta con la gente del Infonavit. La gente del Infonavit nos comunicó que lo que querían era que se viera reflejado la institución, ¿no? Algo icónico de la institución. Y entonces ya en nuestra mente dijimos, bueno, pues por ahí tiene que venir el concepto. Retomemos algún valor, o retomemos el icono, o retomemos algo que cualquiera que lo vea, la azotea, sepa que es el Infonavit, ¿no? Uh-huh. Este proyecto tardó más o menos 2 años desde que se inició, con las primeras juntas, los primeros esbozos de diseño, etc., hasta su ejecución, ¿no? Entonces empezamos haciendo el diseño. En el taller somos de la idea en el que todos los que están ahí y participan ahí tienen siempre algo que aportar, ¿no? Todos tenemos un background distinto y tenemos un conocimiento de cualquier cosa que pueda aportar, ¿no? En ese momento en el taller estaba un artista visual de nombre Jorge Vera, muy talentoso, y entonces platicando con él le dijimos, bueno, pensemos en algo que tú como artista visual rompas, lo sinteticemos y que podamos plasmar en el espacio como si fuera un lienzo, ¿no? Y entonces él empezó a generar imágenes conceptuales a través del icono del Infonavit, ¿no? Del icono que todos vemos por ahí, el Infonavit, con la casita. Lo tomó y lo empezó a romper, etc., y que se entendiera que es el Infonavit llevado por líneas, trazos, círculos, ¿no? Y de ahí, como te decía, pasaron 2 años. Entonces, en ese proyecto participó mucha gente en su desarrollo, ¿no? Entonces, el primer planteamiento ya teníamos una imagen conceptual. Después de esa imagen conceptual había que llevarla al espacio, llevarla al espacio, a un espacio que ya estaba semiconfigurado, ¿no? Ya teníamos configurada la trotapista, teníamos configurada los andadores para caminar. Entonces, ¿cómo instalábamos nuestra composición sobre una retícula ya hecha? Entonces, había que matematizar el espacio. Entonces, pasa el proceso de la matematización y la composición de esto que ya habíamos fragmentado a la realidad, ¿no? Entonces, ahí pasa a otras manos de una arquitecta paisajista del taller, que es la arquitecta Omaris. Ella lo empieza a moldear, pasa por la arquitecta Miriam Garduño y se arma otro equipo de trabajo que empieza a colocar el sembrado, la vegetación, etc., ¿no? Hasta terminar con otros 2 arquitectos paisajistas que se llama Luis Aguilar y Luisa, y terminar de darle la forma, ¿no? Durante todo este proceso, pues muchas cosas van pasando, ¿no? El primer proyecto que se hizo, se sugiere una paleta vegetal. Pasa un poco de tiempo, nos dicen, espéranos, no se va a poder colocar esa paleta, vamos a utilizar esta otra que está aquí. El planteamiento se cambia, la vegetación que existe se vuelve a acomodar, no se vuelve a estructurar el espacio, etc., etc. Entonces, eso es muy interesante porque para el rediseño se utilizó toda la vegetación que existía ya en la azotea, ¿no? Entonces, otra vez fue volver a segmentar los espacios y decir, bueno, tenemos
tantos sedum prealtum. Ok, entonces en este cuadrito donde ya hicimos nuestra cuantificación, caben 25 o caben 500. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 800. Ok, 500 acomodamos aquí y seguimos componiendo el espacio con otras en este lugar y etc., ¿no? Como un rompecabezas, exactamente, como un rompecabezas, ¿no? Entonces, así fue como se terminó de configurar la azotea y así es como hoy en día tú la ves, ¿no? Respondiendo a tu pregunta del tipo de vegetación, existen 3 tipos de azoteas, ¿no? Las extensivas, las semiintensivas y las intensivas, ¿no? Y mucho de esto va en qué es lo que se va a hacer en el espacio, qué actividades se van a realizar y también el tipo de vegetación que uno va a meter, ¿no? Uno puede ir a una plaza comercial y ve árboles en las azoteas. Sí, la losa está calculada para soportar ese peso, el volumen de suelo está calculado para que esos árboles crezcan en esas condiciones y nos da otro tipo de elementos con los que se pueden jugar, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, el volumen de suelo que nosotros tenemos en azoteas, en la azotea como del Infonavit, va de 8 a 10, 13 centímetros. Es muy, muy, muy pequeño, ¿no? El sedum es un género que crece en suelos muy pobres y muy, muy delgados, ¿no? Entonces son plantas que resisten estas condiciones de azotea y se desarrollan maravillosamente, ¿no? Entonces, por esto en este caso se utilizan este tipo de plantas, que también son plantas de un bajo mantenimiento, ¿no? Pero son unas plantas maravillosas y preciosas, ¿no? Esta tal vez sería un poco la respuesta de por qué se utilizan para la mayoría de las azoteas verdes, ¿no? Y en este caso, ¿por qué para la azotea del Infonavit, ¿no? Pese a que hay agaves y árboles frutales en macetas, etc., sí, la especie que domina es el género sedum. Ok, muy bien. Oye, y bueno, estuviste entonces de lo que nos comentabas al principio, en la exposición de 21 jóvenes arquitectos, ¿no? Tienes una presentación de un vino que nos traes con esta imagen, ¿no? Cada que tienes un proyecto haces algo así o solamente por esto lo hiciste, o cómo funciona. Sí, para esta ocasión, para los 21 jóvenes arquitectos, platicando con el arquitecto Gustavo López en su despacho, le dije: oye, ¿qué opina usted si hacemos un vino para dar en la inauguración? Él me dijo: adelante, maravilloso, ¿no? Entonces, simplemente aquí lo que nosotros aportamos fue el adquirir el vino, que es un vino mexicano de Ensenada, ¿no? Y utilizamos la imagen del cartel, el cartel autorizado de la exposición se utilizó, simplemente se configuró a las etiquetas de las botellas y se hicieron como detalle para la inauguración. Y al final el arquitecto tuvo un gesto muy, muy amable. El arquitecto es una persona brillante, ¿no? Y tiene yo lo que más le he aprendido al arquitecto es la manera correcta de dirigirse, ¿no? Okay. Entonces él tuvo el acierto de regalarlo a los participantes, ¿no? Entonces las botellas se donaron para regalar a los participantes y yo pues me quedé con unas cajas, ¿no? Entonces creo muy prudente compartirlas contigo, ¿no? Esta es una botella conmemorativa de la exposición de los 21 jóvenes arquitectos mexicanos. En la parte de atrás tiene una frase escrita por el arquitecto Gustavo López y bueno, pues te la comparto para que exista alguna dinámica que tú quieras. Muchas gracias, pues, es compartida con el público, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a dar dos botellas a la persona que tome una foto en el parque, bueno, en el skatepark de Jardín del Arte, ya sea por Instagram o por Facebook, y que nos etiquete. Los primeros que tengan esa imagen, le damos
una botella, tenemos 2, entonces si se apuran, pues ya, entonces nada más etiqueten en Instagram es @canaldiseño MX y en Facebook es Canal Diseño MX. Son las primeras nombres que nos etiqueten, que saquen una foto en este espacio, le damos una botella conmemorativa de los 21 jóvenes arquitectos. Sí, que la verdad está muy bueno, es de Ensenada y es un gran premio a la persona que participe en esta dinámica, ¿no? Pues sí. Pues no sé si quieras agregar algo más, Bruno. Pues pues muchas gracias por la invitación. Al final es para mí un placer estar aquí contigo, poder hablar un poco de lo que somos, de cómo pensamos, cómo vemos el espacio. Como te lo dije, espacios como este son muy necesarios. Te felicito y pues simplemente pedirle a la gente que salga a la calle, que camine en la calle, que visite los espacios públicos, paseo Monumento a la Madre y ya. Muy bien. Pues muchas gracias por las felicitaciones. En realidad este es un espacio de colaboración de diseñadores en general. Todos están abiertos a poder estar aquí en algún momento y pues bueno, sabes que tienes aquí el micrófono abierto para cuando quieras volver en un tiempo que seguro tendrás otros proyectos que nos van a impactar como los que ya tienes. Y pues bueno, nos vemos entonces la próxima semana en otro programa en Radio Diseño de Canal Diseño MX. Muchas gracias.